El libro de Job es un libro muy profundo y único en la Biblia por muchas ¿Se escucha y se ve? Afirmativo. Sí, afirma. Afirma. razones. La historia está ambientada en una tierra muy recóndita que está muy lejos de Israel, Uz. El personaje principal, Job, ni siquiera es israelita, y el autor, que es anónimo, ni siquiera coloca la historia en algún momento claro de la historia antigua. Sin embargo, todo esto parece intencional. Es como si el autor no quisiera que nos distrajéramos con preguntas históricas, sino más bien que nos concentremos en la historia de Job y en las preguntas que nacen de su experiencia de sufrimiento. El libro de Job tiene un diseño literario muy claro. Abre y cierra con un breve prólogo narrativo y luego un epílogo. Y la parte central del libro es densa poesía hebrea, que representa conversaciones entre Job y 4 compañeros de diálogo, llamados los amigos. Estas conversaciones concluyen con una serie de discursos poéticos dados por Dios a Job. Profundicemos y veamos cómo funciona todo junto. El prólogo nos presenta a Job. Se nos dice que él es un hombre recto e intachable, que honra a Dios. Es un tipo súper bueno. Y luego, de repente, se nos transporta al reino celestial, y Dios está en una audiencia con su equipo. Es una imagen muy común en el Antiguo Testamento que describe cómo Dios gobierna al mundo. Y entre los seres celestiales está una figura llamada Satanás, que en hebreo significa el acusador o el fiscal. Y es como si estuviéramos viendo la escena de un juicio. Dios presenta a Job como un hombre verdaderamente justo. Y luego, el acusador reta la política de Dios de recompensar a las personas justas como Job. Él dice, la única razón por la que Job te obedece es porque lo bendices con prosperidad. Deja que Job sufra y entonces veremos qué tan justo es en realidad. Y luego, Dios accede a permitir que el acusador cause sufrimiento sobre Job. Ahora, en este momento de la historia es cuando la mayoría de nosotros nos preguntamos, ¿qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Y luego, asumimos que este libro responderá a esa pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas buenas sufran? Pero sigues leyendo y el libro no responde esa pregunta. Nada en el libro responde jamás esa pregunta. El prólogo está preparando las verdaderas preguntas que este libro quiere abordar. Preguntas acerca de la justicia de Dios y acerca de si Dios gobierna el mundo de acuerdo al principio estricto de la justicia. Y las respuestas a esas preguntas llegan conforme vas leyendo hasta el final del libro, no en el principio. La razón final del sufrimiento de Job jamás se revela. Así que el prólogo concluye con el sufriente y aturdido Job, quien es reprendido por su esposa y abordado por 3 amigos que intentarán proveerle sabiduría y consejo. Sus nombres son Elifaz el Temanita, Bildad el Suaita y Zofar el Namatita. Al igual que Job, ninguno de ellos es israelita y representan lo mejor del pensamiento del antiguo cercano oriente acerca de Dios, el sufrimiento y la condición humana. Y esto nos lleva a la parte principal del libro. Primero habla Job, y así es como funciona esta sección del libro. Primero hablará Job y después le seguirá la respuesta de un amigo. Luego Job le responderá a ese amigo. Luego otro amigo responderá la respuesta de Job. Y así de un lado a otro durante 3 ciclos. Y todo este debate se enfoca en 3 preguntas. ¿Es Dios verdaderamente justo en su carácter? ¿Gobierna Dios el universo en el principio estricto de justicia? Y si es así, ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job? Y como veremos, Job y los amigos están hablando desde una enorme suposición acerca de cómo la justicia de Dios debe verse en el mundo. Que cada cosa que suceda en el universo debe operar de acuerdo al principio estricto de justicia. Así que si eres una persona buena y sabia y honras a Dios, te sucederán cosas buenas. Dios te recompensará. Pero si eres malvado y estúpido y haces cosas pecaminosas, te sucederán cosas malas. Dios te castigará. Ahora, el argumento constante de Job a lo largo de estos discursos es este. Primero, que él es inocente. Así que la implicación de eso es que su sufrimiento no es un castigo divino. Sabemos por el prólogo que ambas cosas son verdad. Recuerda, Dios mismo dijo que Job era recto e intachable, así que Job concluye su argumento acusando a Dios. O Dios no gobierna el mundo de acuerdo a la justicia, o aún peor, simplemente Dios es injusto.
Los amigos, por otro lado, están en desacuerdo. Su argumento es que Dios es justo. La implicación es que Dios siempre gobierna el mundo de acuerdo a la justicia de esta manera, así que concluyen acusando no a Dios, sino a Job. Job tuvo que haber hecho algo muy, pero muy malo para que Dios lo castigue de esta manera. Ellos incluso empiezan a inventar posibles pecados que Job debió cometer. Job protesta a todo esto. De hecho, se molesta tanto con los amigos que eventualmente se harta de ellos. Lleva su caso directamente a Dios. Ahora, algo que hay que tener en cuenta es que Job está en una montaña rusa emocional en estos poemas. Él pensaba que Dios era justo, pero ahora no puede reconciliar esto con su sufrimiento. Así que en algunos arranques, él acusará a Dios de ser un bravucón. En una ocasión incluso declara que Dios ha orquestado toda la injusticia en el mundo. Pero al momento en que pronuncia ese pensamiento, se aterroriza de éste, porque él quiere tener esperanza y creer que Dios es verdaderamente justo. En esta sección, Job está fuera de control. Así que hace una última declaración de su inocencia y luego demanda que Dios se aparezca personalmente para explicarse. Es en este punto que se aparece un amigo sorpresa, Eliú el Busita. Él no es israelita, pero sí tiene nombre hebreo. Y Eliú tiene las mismas suposiciones que Job y sus amigos. Él alega que Dios es justo y que eso implica que Dios siempre opera el universo de acuerdo a la justicia. Pero luego Eliú llega a una más sofisticada conclusión de por qué las personas buenas sufren. Podría no ser un castigo por el pecado en el pasado. Dios podría estar infligiendo sufrimiento como una advertencia para ayudar a las personas a evitar el pecado en el futuro. O Dios podría usar el dolor y el sufrimiento para forjar carácter o para enseñarles lecciones valiosas a las personas. Eliú no pretende saber por qué Job está sufriendo, pero él está seguro de algo. Job está equivocado al acusar a Dios de ser injusto. Job ni siquiera le responde a Eliú, y el diálogo termina. Es como si la sabiduría de los antiguos se hubiera agotado y el misterio permaneciera. Y luego, de repente, Dios se aparece en un torbellino y le responde a Job personalmente. Primero responde a la acusación de Job de que es injusto e incompetente para gobernar el universo. Así que Dios lleva a Job en un tour virtual del universo y le empieza a hacer todas estas preguntas acerca del orden y el origen del cosmos. ¿Estaba Job ahí cuando Dios diseñó la tierra u organizó las constelaciones? ¿Job ha ordenado alguna vez la salida del sol o controlado el clima? Dios tiene sus ojos en todos estos detalles cósmicos que Job ni siquiera ha concebido. Luego, Dios empieza a entrar en detalles describiendo los hábitos de pastoreo de las cabras de montaña y de cómo los ciervos dan a luz o de los patrones de alimentación de los leones y los burros salvajes. ¿Cuál es el punto de todo esto? ¿Recuerdas la suposición de Job y sus amigos acerca de cómo se vería el mundo si Dios gobernara de acuerdo a la justicia? Debajo de esa suposición está una más profunda, que Job y sus amigos tienen una perspectiva lo suficientemente amplia para declarar cómo Dios debe gobernar el mundo. Y la respuesta de Dios con este tour virtual destruye todas esas suposiciones. Primero que nada, muestra que el universo es un lugar vasto y complejo, y Dios tiene sus ojos sobre todo, cada detalle. Job, por otro lado, solo puede fundamentarse en el pequeño horizonte de su experiencia de vida. Su visión del mundo es muy limitada, así que lo que parece injusticia divina desde el punto de vista de Dios necesita ser visto desde un contexto infinitamente mayor. Job simplemente no está en la posición para hacer una acusación tan grande acerca de Dios. Después del tour virtual, Dios le pregunta a Job si le gustaría administrar cada detalle del mundo por un día, de acuerdo al principio estricto de justicia que Job y sus amigos asumieron, castigando cada mala obra de cada persona a cada momento con la retribución exacta. Y el hecho es que aplicar la justicia en un mundo como el nuestro es extremadamente complejo. Nunca es blanco y negro como Job y sus amigos parecen pensar, lo que lleva al punto final de Dios. Él empieza a describir dos criaturas fantásticas, Behemoth y el Leviatán, los cuales algunas personas piensan que son descripciones poéticas de un hipopótamo y un cocodrilo.
pero lo más probable es que se refieran a criaturas bien conocidas de la mitología del antiguo cercano oriente, las cuales se utilizan en otros lugares de la Biblia como símbolos del desorden y el peligro que existen en el buen mundo de Dios. Estas criaturas no son malvadas. Dios, de hecho, está bastante orgulloso de ellas, pero tampoco son muy seguras. El punto es que el mundo de Dios es asombroso y muy bueno, pero no es perfecto y no siempre es seguro. El mundo de Dios tiene orden y belleza, pero también es salvaje y a veces peligroso, como estas dos criaturas fantásticas. Así que volvemos a la gran pregunta del sufrimiento de Job. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo de Dios? Ya sea que venga de los terremotos, los animales salvajes o de otros humanos, Dios no explica por qué. Lo que él dice es que vivimos en un mundo extremadamente complejo y asombroso, que por lo menos en este punto no está diseñado para prevenir el sufrimiento. Y esa es la respuesta de Dios. Job retó la justicia de Dios. Dios responde que Job no tiene suficiente conocimiento acerca de nuestro universo para hacer esa declaración. Job demandó una explicación completa de Dios, y lo que Dios le pidió a Job es confiar en su sabiduría y su carácter. Y así, Job responde con humildad y arrepentimiento. Pide perdón por haber acusado a Dios y reconoce que sobrepasó sus límites. Y luego, de repente, el libro concluye con un breve epílogo. Primero, Dios dice que los amigos de Job estaban equivocados, que sus ideas acerca de la justicia de Dios eran demasiado simples y no correspondían con la complejidad del mundo o la sabiduría de Dios. Y luego, Dios dice que Job ha hablado correctamente acerca de él. Ahora, esto es sorprendente, porque no puede aplicar a todo lo que Job dijo. Quiero decir, sabemos que Job llegó a conclusiones precipitadas y equivocadas, pero Dios incluso así aprueba su lucha. La manera en que Job vino honestamente delante de Dios con toda su emoción y dolor y simplemente quiso hablar con Dios mismo. Y Dios dice que esa es la manera correcta de procesar todo esto, a través de la lucha de la oración. El libro concluye con la salud, la familia y la riqueza de Job siendo restauradas. No como recompensa por el buen comportamiento, sino simplemente como un regalo generoso de Dios. Y ese es el final del libro. Así que el libro de Job no descifra el enigma de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Más bien, nos invita a confiar en la sabiduría de Dios cuando nos encontramos con el sufrimiento, en lugar de tratar de comprender las razones. Cuando buscamos razones, tendemos a ya sea simplificar a Dios, como los amigos o como Job, y a acusar a Dios basados en la experiencia limitada. Y así es que el libro nos invita a llevar nuestro dolor y nuestro pesar con honestidad delante de Dios y a confiar en que a Él realmente le importa y sabe lo que está haciendo. Y de eso trata el libro de Job. Amén. Muy bien. Interesante, ¿no? En pocos minutos, cómo pueden condensar 43 capítulos. Pues, de todas maneras, hay que leerlos. Si usted lo ha leído, comprende un poco más, ¿no? Ahora, con lo que estamos revisando, estudiando, va a entender más, vuelva a leer y ya va a entrar con otra perspectiva acerca de qué era lo que dice Job. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar con respecto a lo de Job. Ahora sí, preguntas que hayan quedado no muy claras. ¿Todo ha quedado claro? Así parece que está todo claro. Ya. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora a, como hemos visto el libro de Salmos. El libro de Salmos, ¿qué tipo de libro es? ¿Qué género? ¿Cómo lo clasificamos? Poético. Ya, muy bien. Pero hay un libro poético más. ¿Cuál es? Netamente poético. Cantares. Cantar de los Cantares. Sin embargo, no hemos tratado Cantar de los Cantares y hemos pasado a Job. Job es un libro poético, porque hay poema, pero está mezclado con narrativas, entonces es predominante sabiduría. ¿Sí? Expliqué eso. Entonces hemos tratado un libro poético
un libro de sabiduría poética. Y ahora, ¿por qué no hemos tratado Cantares, Proverbios y Eclesiastés? ¿Alguien podría decirme? Ahora lo vamos a tratar. Hoy día una parte y la otra clase, con eso ya tenemos un panorama. Pero ¿por qué yo voy a tratar estos tres libros, Cantares, Proverbios y Eclesiastés? ¿Por qué? A ver, pensemos un poco. Porque son libros de sabiduría, ¿no? Sabiduría tiene Eclesiastés y Proverbios, pero Cantares es poético. ¿Por qué trataríamos esos tres? ¿Qué tienen en común estos tres libros? Bueno, Cantares, Proverbios y Eclesiastés. Sí. Escritos por Salomón. Ya, muy bien. Esa es la respuesta. Bien, Henry. Son tres libros que son escritos por Salomón. Entonces, esa es una forma como yo trato de estudiar los libros, porque también me han enseñado y me he dado cuenta que es correcto estudiarlos así. ¿Sí? Por eso que continúo esa línea. ¿Por qué? Estos tres libros, si bien es cierto, hay dos de sabiduría y hay un poético, pero hay una mezcla también de poesía en algunas partes. Cantares es un libro poético, pero hay sabiduría también, ¿no? Proverbios y Eclesiastés sí son netamente de sabiduría. No hay como poesía ahí. Pero lo estamos tratando los tres porque debemos saber de quién provienen esos libros. Esos libros son escritos por Salomón. Y si Salomón lo ha escrito, ahora vamos a ver también con respecto al libro de Cantares, con el libro de Cantares, Cantar de los Cantares, ahí habla después vamos a ver, ¿han leído, no? Cantar de los Cantares, o alguien todavía no ha leído Cantar de los Cantares. La tsunamita. No, hace tiempo. Hay una tsunamita y un joven, ¿no? El asunto con respecto a la autoría, si es de Salomón, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque ahí el joven es un joven que tiene una sola novia, la tsunamita. Pero Salomón tenía concubinas, 700, 800 esposas. Como que el personaje Salomón no encaja con el personaje que se narra en la historia, que está profundamente enamorado de la tsunamita. Entonces también vamos a ver algunos elementos con respecto a esa postura porque sí, el Cantar de los Cantares, a ver, abramos la Biblia, versículo 1. Versículo 1, ¿qué dice? Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Ya. Y ahí dice Cantar de los Cantares de Salomón. O sea, sí figura el nombre de Salomón, pero la pregunta es, ¿el personaje que está acá es Salomón? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque Salomón tenía muchas mujeres, esposas y concubinas. Entonces, también vamos a ver un poquito más acerca de ese elemento también, o qué es lo que se quiere decir en ese libro, ¿no? El tipo de interpretaciones en Cantares. Ahí la interpretación alegórica. Hay que tener mucho cuidado la interpretación alegórica, pues es una interpretación que viene de los judíos, ¿no? Y justamente uno de los problemas que tenían los judíos eran las diferentes escuelas rabínicas de interpretación, y todas estaban basadas principalmente en tratar de estudiar, interpretar los textos de forma alegórica, ¿no? Entonces, también vamos a observar esos detalles. Bueno, antes de seguir avanzando, voy a dejar una tarea para el próximo jueves. Es algo pequeño nada más que les va a servir a ustedes y como las otras tareas, ¿no? Y tiene que ver
que ustedes van a preparar en dos hojas como máximo datos sobre estos 3 libros en relación con el autor, que es Salomón. Los 3 son de Salomón, la autoría es de él, pero van a hablar sobre datos, ¿sí? Por ejemplo, yo hoy día di un ejemplo he dado ejemplo con el de Salmos y el de Job, más o menos. Ustedes en 2 hojas máximo, van a poner estos 3 libros, ¿ya? Y van a poner fecha, ¿no? ¿Qué fecha tiene? También van a ver el tema de la autoría. Bueno, la autoría ya es simple, es el autor que estamos viendo es Salomón, ¿no? No hay mucho que ver, pero algunos, por ejemplo, como propósito, principalmente van a poner cuál es el propósito del libro, ¿no? ¿Cuál es el destinatario del libro? A ver, vayan tomando nota. Propósito, destinatario, ¿a quién iba dirigido? Y teología. ¿Cuál era la teología que hay en el libro? Eso es lo que usted tiene que siempre ubicar, ¿sí? Y en teología están las enseñanzas, pues, ¿no? Las enseñanzas acerca de quién es Dios, según esos textos, quién es Dios, ¿ya? Así, en 2 hojas nomás, no es mucho, sino lean cada uno alguna información, tengan cuidado de las fuentes de donde sacan, si sacan de internet, tienen que citarlo, pero también tengan cuidado cuando sacan la fuente de internet que no vaya a ser de los testigos de Jehová, de los adventistas. Tienen que tener cuidado, ¿ya? Cuando miren que si no es una información de los adventistas o de un libro católico, tienen que tener cuidado, ¿ya? Esos detalles, vean de quién es el autor de donde están sacando la fuente. Por eso cítenlo ahí abajo, lo ponen simple, ¿no? Copian la página donde han sacado y lo ponen. Pero tampoco quiero que estén copiando y pegando, ¿no? O sea, copian, pegan, ¿no? Sino, léanlo y de ahí me escriben más o menos lo que usted ha entendido con esos datos. 3 cosas: propósito, destinatario y teología, ¿ya? Si usted considera poner algo más, póngalo, pero que no pasen de 2 hojas, los 3 libros, ¿ya? O sea, repártalo 3/4 de hoja para cada libro, ¿sí? ¿Ya? Esa es la tarea. ¿Se entendió la tarea, no? Sí. Ya, no es muy complicado, como una información para que ustedes tengan, ¿no? Ustedes quieren saber quién escribió esto, tienen ustedes que buscar quién es el autor, en qué tiempo fue escrito. Pastor, Sí. ¿cuáles son los libros? ¿Cantares, Salmo y Apocalipsis? Cantares, Proverbio y Eclesiastés. Pastor, escriban en el grupo, por favor, la tarea. Sí, después lo voy a poner para que puedan verlo. Pero es algo simple, no le estoy pidiendo un estudio exhaustivo, sino que algunos aspectos de introducción de estos libros, ¿sí? ¿Ya? Propósito, destinatario, teología. ¿Qué cosa enseña, no? Sobre, como les he ido explicando. Ahora, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la tarea? Si no, ya para poder explicar algunas cosas. Continúen más, pastor, está bien. Es sencillo. Está claro. Listo. La tarea es suave, Carlito. Acá he leído más tareas y está llorando. No, es suave nomás. Pueden entregarlo la otra semana, o un poco más. No importa. Ya, ya traten de entregarlo, pero lo que yo siempre les recomiendo, no lo demoren mucho porque cuanto más tiempo, más se sufre, pues, ¿no? Sí, más mejor ya. Claro. Hasta ahora no nos llegan las notas. ¿Ya cuántos ciclos? Ya. Sí, justamente el del ciclo anterior tengo que, ya lo voy a enviar lo que tengo, pues no me queda otra opción. Pues justo lo que estaba tratando hoy día era de una vez con los otros alumnos que no se vayan a atrasar, porque esta vez sí terminando ya entrego, ¿no? Entonces ya un poco complicado para volverlos a revisar después. Muy bien. A ver, entonces vamos a ir un ratito
Un ratito. Impredecible. Pastor, una consulta. ¿La tarea son los libros de sabiduría, dices? Son de 3 libros. Los 3 libros son escritos por Salomón. De Salomón. ¿Ya? Ahí, Cantares, Eclesiastés ya. y Proverbios. Ahí, Esos 3 van a ahí. escribir aspectos introductorios, como por ejemplo el propósito, el destinatario. Es importante a quién va dirigido este libro. Ya, ahora vamos a verlo también, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver. Y la teología. Entonces, ahorita Ya. vamos a utilizar lo que tenemos O hasta sea, las 10. O sea, Pastor, Cantares, Eclesiastés y Proverbios, nada más. Así es, sí, esos 3 nomás. Ya, En yo 2 pensaba, hojas como Salmo, máximo. Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Sí. Sí. Ahí, ya. No escriban mucho, sinteticen. Por eso no quiero que copien y peguen, sino que lean y escriben algo. Fue el propósito de Salomón al escribir Eclesiastés. Fue tal. Listo. El destinatario fue dirigido al pueblo de Israel porque esto, el otro, vea, listo. Consideren, por ejemplo, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que es evidente a la hora que Jesucristo, el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, cuando Él enseñaba las bienaventuranzas, todas esas cosas que Él enseñaba, se nota que Él sabía con mucha claridad todos los temas de Proverbios. Eso es un elemento importante. Ya más adelante lo van a aprender a relacionar, pero en Proverbios, el judío sabía Proverbios. Y casi todas las enseñanzas las repite Jesús, porque era una enseñanza, él las explica. Y después se ve en su hermano Santiago, Jacobo, el que escribe Santiago, las enseñanzas de Jesús que reflejan Proverbios, se ven en Santiago. Bueno, más adelante ustedes van a poder relacionar eso también, pero vamos primero por Proverbios, ¿ya? Listo. Ahora sí, voy a poner el video rápido para poder ver. Listo. En la historia de la Biblia, el rey Salomón fue el gobernante más sabio que Israel tuvo. Y en las escrituras hebreas hay 3 libros que se conectan con él: Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos transmitieron el legado de la sabiduría de Salomón, pero de una manera sorprendente. Hablemos de cómo leer los libros de Salomón. Bien, para apreciar realmente la historia de la sabiduría de Salomón, tenemos que regresar al jardín del Edén. Donde Dios creó a la humanidad, varón y hembra. Sí, a Adán y a Eva. Y Dios los designa para gobernar el mundo, juntos, en intimidad y amor. Reyes y reinas de la creación. Ahora, para poder gobernar tienes que ser sabio. Y los humanos tienen una elección sobre cómo obtener sabiduría. Sí, ellos podían vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios, la cual lleva a la vida. O podían hacerse sabios en su propia opinión. Y eso es lo que eligieron. Tomar el conocimiento del bien y el mal en sus propias manos. Inmediatamente, la intimidad entre el hombre y la mujer se rompió. Escondieron su cuerpo el uno del otro y luego también de Dios. Su elección lleva a la división y a la muerte. Pero la narración plantea la esperanza de un futuro Sí, humano sí. que No, tomará la ven, no. decisión correcta y confiará en la sabiduría de Dios. Como el rey Salomón. Él oró para que Dios le diera el conocimiento para distinguir el bien del mal, para poder gobernar con verdadera sabiduría. Exactamente. Él revierte el fracaso de Adán y Eva y eso lleva a la abundancia. En el tiempo de Salomón, todo israelita se sentaba en paz bajo su propio árbol frutal. Oh, es como si él estuviera creando el Edén. Bueno, por un tiempo, pero luego Salomón fracasa. Él se casa con cientos de mujeres de otras naciones y es engañado para adorar a sus dioses.
Y esto comienza el largo descenso de Israel hacia la autodestrucción. Así que cuando nos dirigimos hacia los libros de Salomón, se nos invita a aprender sabiduría tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Ya entiendo. Empecemos con Proverbios. Está bien. El libro de Proverbios es mejor conocido por sus cientos de breves dichos memorables que nos enseñan cómo vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Como, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En Proverbios, vivir según la sabiduría de Dios en lugar de vivir según la tuya se conoce como el temor del Señor. Como en el párrafo inicial del libro, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora, Proverbios no son solo dichos memorables. En realidad, empieza con mucha poesía. Sí, 9 capítulos de discursos de Salomón a sus hijos. Él les dice que busquen la sabiduría de Dios, quien se simboliza como una mujer elegante. ¿La sabiduría es una mujer? Sí, recuerda, en el jardín del Edén, la intimidad del hombre y la mujer fue violada por su fallida búsqueda de sabiduría. Pero ahora, en Proverbios, los humanos que se reúnen con la sabiduría de Dios se convierten en lo que Adán y Eva no lograron ser, gobernantes humanos sabios. Proverbios 3 incluso dice que cuando abrazamos a la señorita sabiduría, estamos echando mano del árbol de la vida. Ahora somos nosotros los que estamos en el jardín. Exactamente. Proverbios está diciendo que todos los días estamos frente al árbol tomando nuestra propia decisión. Y Salomón nos insta, elige la sabiduría y la vida. Ya entiendo. Entonces, ¿cómo encaja Eclesiastés en la historia de Salomón? Bueno, en este libro es como si estuviéramos conociendo a Salomón cerca del final de su vida, y él ofrece algunas reflexiones sobrias. La vida es Hevel. Esta es la palabra hebrea para vapor o humo, que es impredecible e incontrolable. Y él constantemente está hablando de la vida debajo del sol. Esto es, la vida fuera del jardín, que es confusa y difícil. Cierto, incluso cuando vivimos según la sabiduría de Dios, la vida puede estar llena de desilusiones. Llevando hasta la desilusión final, tu propia muerte. Eso es deprimente. Pero al final del libro, él dice que debemos buscar vivir según la sabiduría y el temor del Señor, solo que con expectativas más realistas. Ya entiendo. Bueno, quizá el siguiente libro nos anime. El Cantar de los Cantares, un poema de amor entre un hombre y una mujer, hará que te sonrojes. Sí, en su significado más básico, este libro es poesía romántica hebrea subida de tono. Pero recuerda, en Proverbios, la búsqueda de sabiduría de la humanidad fue representada con el simbolismo de un hombre persiguiendo a una mujer en un jardín. Pero en esta canción es la mujer quien está buscando y anhelando a su amado. Sí, es una imagen poética de la señora sabiduría buscándonos para que podamos tener vida. De hecho, la canción termina con un poema acerca de cómo el amor de la señora es más poderoso que la misma muerte. Así que la canción funciona en dos niveles. Está celebrando el deseo de intimidad de los humanos. Y está diciendo, esta canción es la mujer quien está buscando y anhelando a su amado. sí, es una imagen poética de la señora sabiduría buscándonos para que podamos tener vida. De hecho, la canción termina con un poema acerca de cómo el amor de la señora es más poderoso que la misma muerte. Así que la canción funciona en dos niveles. Está celebrando el deseo de intimidad de los humanos. Y está diciendo que ese deseo apunta al propósito final de la humanidad, estar unidos a Dios y a su sabiduría. Así podemos gobernar, unidos el uno al otro. Exactamente. Esta es la razón por la que la canción termina con el hombre y la mujer unidos en amor bajo un árbol frutal. Entonces, la historia de Salomón y de estos tres libros nos invitan a vernos a nosotros mismos en la historia bíblica completa. Sí, tratan de cómo Dios nos diseñó a todos para gobernar el mundo según su sabiduría, para que todos podamos encontrar la verdadera vida. Muy bien. Listo. A ver, ¿qué cosas hemos podido rescatar? Cosas importantes. Ojo, consideremos a Salomón como el autor y el propósito que tiene a la hora de escribirlo. No sé si usted se ha notado eso.
Salomón tiene un propósito en escribir. Mi pregunta es, ¿cuál es el propósito de Salomón a la hora de escribir Proverbios, Eclesiastés y Cantares? Buscar la sabiduría, pastor. Muy bien, Henry. La idea, se dan cuenta, nosotros inmediatamente queremos interpretar que ahí hay una mujer que está esto, que el otro, sí. O sea, habla de un romance. Mi pregunta es, ¿esa mujer quién es? La sabiduría de Dios. Sabiduría. La tsunamita, ¿quién es? La sabiduría. Pero ¿qué cosas nos han enseñado? Que es una de las mujeres. Es una mujer. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando nosotros se amplía nuestro conocimiento, chispa, yo no sabía eso. Ahora, yo te hago una pregunta. Tenemos que aprender a cómo interpretar las figuras. Entonces, por esa razón yo lo dejé en este aspecto para poderlo ver los 3 libros. ¿Por qué? Porque si habla de la sabiduría, en Proverbios, con mucha claridad se ve que la sabiduría es una mujer. Vamos a ver, ¿dónde estaban mis lentes? Proverbios capítulo 3. Dani, me tapas la luz. Dani, me tapas la luz. Que en la situación la belleza. Proverbios 3. Ya. Ahora busquemos dónde es que dice que la sabiduría es una mujer. Bueno, no lo van a encontrar diciendo que es una mujer. A ver. Ya, vamos primero a capítulo 1, mira. Ya, en el 3:18, pastor. A ver, 3:18. Dice, ella es árbol de vida, a los que da ella, echan mano. Muy bien. Bienaventurados son los que lo tienen. Ella, ¿no? Uh-huh. ¿Te das cuenta? Ella. Lo vamos descubriendo. Y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando hemos leído Proverbios sin estudiarlo, simplemente lee Proverbios, no dicen, ¿no? No dicen, lea un proverbio cada día. En un mes usted debe leer un proverbio. Pero a veces entramos y no entendemos quién es ella. Por ejemplo, el 3:18. Ella es árbol de vida, ¿no? Los que de ella echan mano. Entonces, muchas veces saltamos pasajes que no... por ejemplo, nos quedamos, por ejemplo, con el versículo 11. Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere, ¿no? Y empieza el versículo 13 a hablar de qué cosa. Bienaventurado el hombre que haya qué cosa. La sabiduría. Y que obtiene la inteligencia. Entonces empieza un tema de sabiduría, ¿no? Y todo el contexto es sabiduría, ¿no? El que menosprecia el castigo no es sabio. Y versículo 15
porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. ¿Qué cosa es ganancia mejor que la ganancia de la plata? ¿A qué se refiere? Porque su ganancia. ¿De qué se refiere? De la sabiduría, versículo 13. El resultado de la sabiduría. Y sus frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas y todo lo que puede desear, no se puede comparar a ella. ¿Quién es ella? La sabiduría. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Versículo 19, mira, dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces ya vamos teniendo un dato más acerca de cómo entender proverbios. ¿Por qué? Porque Salomón tiene una idea de escribir. Y como hemos visto, hay una sabiduría que se perdió. Ese es un elemento que no sé si captaron en el video. Debemos captarlo antes de leerlo. O sea, una recomendación que yo les doy, hermanos, lo vuelvo a mencionar, es que cuando usted lea un libro, antes de leerlo, entre a los aspectos de introducción. ¿Sí? En las Biblias de estudio siempre dice una introducción al libro tal, léalo. Sí. Ayúdese también con estos videos. Estos videos son buenos. Véalos usted, va en su computadora o su teléfono, va avanzando y va avanzando un poco, va anotando, va escribiendo, retrocede, ¿no? Ya tiene un panorama un poquito más claro, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que cuando se habla del tema de sabiduría, ¿a qué se debe el tema de la sabiduría? ¿Por qué es necesaria la sabiduría? ¿Qué podríamos decir con respecto a eso? ¿Cuál es el problema con la sabiduría? Entonces, empezamos a recordar en qué momento el Señor habló de sabiduría. Y tenemos que ir al principio, Génesis, en el Edén, en el video sale, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la tentación de Eva? ¿Qué le dice Satanás a Eva? Que iban a ser como Dios. A comer del Van a árbol saber de el bien la, y el mal. Bien y el de la mal. sabiduría. Serás más sabio que Dios. Así ¿No? es. Dice, y vio la mujer, 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, lo que le estaba ofreciendo, ¿no? El engañador, pues. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable. ¿Para qué? Árbol codiciable, ¿para qué? Alcanzar sabiduría. Mira dónde le va engañando. Esa es una sabiduría diabólica, terrenal. Animal. Esa animal, dice en el Nuevo Testamento, habla de ese tipo de sabiduría en Santiago, de ese tipo de sabiduría, ¿no? Para alcanzar la sabiduría y tomó el fruto y comió y dio también a su marido. Y ahí entró el tema. Entonces, ¿en qué momento el hombre dejó de ser sabio? Cuando desobedeció al Señor. Ahora, la pregunta es que cada Mesías, en este caso, el primer Mesías que el Señor puso, ¿quién fue? El primer Mesías, Saúl. Primer rey. Saúl es el Mesías, considerado el Mesías. Pero un hombre que perdió el Espíritu Santo, Dios le quitó, levantó a David. Y la promesa fue en Salomón. Hasta ahí no se habla de sabiduría. Pero ¿qué cosa hace Salomón? ¿Qué cosa es lo que pide? Sabiduría. ¿Y Dios se la dio? Sí. Y ahí es que escribe estos 3 libros. Ahora, hay algo que también tenemos que considerar acá. Con eso vamos viendo algunos elementos y ya la próxima clase hacen la tarea, van a estar informados un poquito más y desarrollamos perfectamente esa clase. Entonces, como hemos visto, el principio de la sabiduría empieza Salomón diciendo ¿qué es? Proverbios 9. El temor de Jehová. Pastor. Yo una pregunta. ¿Qué pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén? ¿Qué pasó? ¿Por qué desobedecieron?
Porque codiciaron. Hicieron Ya, tuvieron codiciaron. sabiduría. El pecado, ¿por qué viene? Quisieron mal. ser tan sabios como Dios, como les dijo la serpiente. Quisieron ser, pero ¿eso qué significa? Desobediencia. Desobediencia. ¿Qué más? La palabra en la Biblia se llama temor de Jehová. Y es una palabra que tienes que aprender a asociarla con toda la Biblia, el temor de Jehová. Nosotros Perdieron hablamos el del temor de Jehová. Perdieron el temor de Jehová. Eso no es sabio. Entonces Dios siempre quiere restaurar. Por eso que Salomón presenta la sabiduría buscando al hombre, ¿no? La sabiduría te busca por las calles. Es la idea, ¿sí? Entonces, así se leen los libros de Salomón. No podemos leer de otra forma. ¿Se da cuenta que es importante? Por lo menos yo lo veo de ese punto, es mucho más provechoso que entrar en detalles bueno, y he estado viendo otras clases, mucho dan vueltas y no entran a lo práctico, ¿no? Y estos videos son muy prácticos, por eso que los estoy utilizando. Muy bien. El problema es de que Dios entrega al hombre una responsabilidad en el Edén. ¿Cuál es la responsabilidad que Dios le da a Adán? Al señorear la tierra. La tierra y todo. Señorear, gobernar. La palabra es gobernar, ¿no? Tú vas a gobernar, pero la forma que Dios espera es que lo gobierne con sabiduría. Pero el hombre, a causa del pecado, lo gobierna con sabiduría humana. La diabólica, el animal. Mira, ¿te vas dando cuenta cómo es que se mete? El enemigo siempre está ahí, ¿no? Ya. En Job también se mete el enemigo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se mete? Y empieza, no, mira, a ver si hace, y ya conocen cómo funciona. O sea, dos formas hay para gobernar según Dios. La sabiduría de Dios es la que Dios espera, pero hay la sabiduría mala que trae maldad, que es la sabiduría de los hombres, ¿no? Eso es lo que justo Santiago habla en el libro de Santiago. ¿Quieres sabiduría? Pídaselo a Dios, sabiduría de lo alto, y Dios lo da en abundancia. Mi pregunta es, Santiago, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús, ¿de qué está hablando? Está hablando de la sabiduría de Proverbios. ¿Y Proverbios de qué sabiduría habla? La sabiduría que se perdió en el Edén, la sabiduría de Dios, que se está utilizando como una personificación, esa figura de la sabiduría. Usted me pregunta, ¿qué tipo de figura literaria es? Es personificación. Están haciendo la sabiduría como si fuese una persona, porque la sabiduría no es una persona, ¿no? Pero la están personificando. ¿Cómo la personifican? A través de una mujer. ¿Cómo la personifica? Con la figura de una mujer. La pone como un personaje, la mujer. Está personificando a la sabiduría. Porque la sabiduría no es una mujer, pues, ¿no? Pero la personifica. Muy bien. Entonces, Salomón, acuérdense, lo que pide sabiduría. Pero, sin embargo, ¿qué pasa con Salomón? Empieza bien y ¿cómo acaba? Mal. Mal. ¿Por qué acaba mal? A ver, estamos viendo el autor. Por las mujeres, tentación. Mal. Sí, hace pactos con otras naciones, sí, y se casa con mujeres por el pacto, pero al final sale complaciendo a sus mujeres y pone altares, y al final pues es parte de la idolatría en Israel, y mete la idolatría peor que cualquier otro rey. Alguien dice que es peor rey fue acá, yo no lo sé. Yo creo que Salomón, teniendo tanta sabiduría, acabar así. Pero es interesante cómo Dios permite eso y deja que la historia cuente. Entonces, ¿qué aprendemos? Sabiduría. ¿Qué aprendemos? Éxitos y fracasos. Aprendamos sabiduría del éxito. Cómo ser exitosos en Dios con su palabra. No estamos hablando del éxito del mundo, por si acaso, ¿eh? Pero mirando los fracasos de Salomón, aprende a ser sabio y sabia. No hagamos como Salomón. La Biblia no dice que tenemos que ser como Salomón, tener concubinas, esposas. Eso no es sabio. Ese es fracaso, ruina. Se va dando cuenta. Mira cómo actúa la sabiduría.
Ahora, una de Pastor, las entonces, cosas que... Sí. Pastor, entonces Sí. podríamos decir que Salomón perdió la sabiduría de Dios al final. Perdió. Era sabio y le pidió sabiduría a Dios, pero su corazón se inclinó, pues. Pero la sabiduría que Dios le dio a Salomón era La dejó de sabiduría lado. de Dios. La dejó a un lado. Claro, pero o sea, no la consideró, ¿no? Y al final, por eso es que él en Eclesiastés escribe, ¿no? Todo es vanidad, ¿no? Ya de viejito, ya. Sí. Ahora, él escribe de sus malas experiencias también en su tiempo de decadencia, ¿no? Por eso hay que entender así, ¿no? Hay algunos, yo he escuchado a algunos en alguna iglesia que me decían, no, pero que si Salomón podía tener así, era algo permitido. O sea, no están entendiendo por qué fue escrito el libro, ¿no? No están entendiendo que lo que escribió Salomón, también Dios lo inspiró, lo inspiró. El hombre para bajo escribir el lo que sol, quería pastor. que lea. ¿Cómo? El hombre bajo el sol. Sí, no hay nada, ¿no? Bajo el sol, ¿no? Entonces, En Eclesiastés, esa palabra, el hombre bajo el sol, hay bastantes textos en Eclesiastés que se refiere a esa palabra. no hay nuevo, nada, sale el sol y se pone y se apresura a volver a, ya. No hay nada de nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, todo ya es entendible y no es sabio entrar en lo mismo, ya sabiendo que va a traer malos resultados, ¿no? Ahora, O sea, su mirada idea no... Sí, Sí, pastor, ¿ah? continúe. Sí. La idea de la sabiduría, según Dios, es cómo vivir según la sabiduría de Dios. Eso es lo que estos 3 libros quieren enseñarnos. Cómo vivir según la sabiduría de Dios. ¿Y cómo es? Bajo el temor de Jehová, el principio. El principio. Si no hay temor del Señor, no hay sabiduría de Dios. Ese es el principio de la sabiduría, es el temor del Señor, ¿no? Entonces, hay mucho poema, ¿no? En Proverbios, como hemos visto, el tema de la sabiduría es una mujer. El tema de Eclesiastés es el tema de lo ligero que es la vida, ¿no? Es como humo, ¿no? Jefel dice, ¿no? El término hebreo para decir que es incontrolable, ¿no? Como dice, ¿no? Y bueno, y último, Cantar de los Cantares, que es poesía romántica hebrea, subida de tono. Me gustó cómo la define, ¿no? Es poesía romántica hebrea, pero subidita de tono, ¿no? Subidita de tono. Donde la mujer, solo claro, para ti. la idea de la mujer es una mujer buscando al hombre y habla, pero es la búsqueda de su amado, ¿no? La mujer está buscando a su amado. ¿Quién es esa mujer? Esa Tsunamita. Es una figura literaria, ¿no? ¿No? Ese amor de la sabiduría. O sea, Dios quiere que tengamos esa sabiduría, ¿no? Que nos unamos a Dios y a su sabiduría. Es en conclusión lo que vamos a llegar. Podemos aprender algunos principios de matrimonio. Vamos a ver cuando entremos en Cantares. Y la idea de todos estos 3 libros es vernos a nosotros mismos reflejado ahí. Cuando leemos estos 3 libros nos vamos a ver reflejados ahí, de alguna u otra forma, ¿no? Entonces tenemos Pero no, que... no en sus concubinas, no en sus concubinas. ¿Cómo? No en sus concubinas, digo, reflejado en sus concubinas. No. Pastor, Entonces, Pastor, en el capítulo 8, ahí se puede observar que Salomón 8 de Proverbios, se puede ver ahí en todo el capítulo que Salomón lo encarna la sabiduría. Ya. En todo el capítulo del 1 al 36. Te vas dando cuenta que ahora cuando entendemos quién es la sabiduría, es una mujer, pero es una figura literaria, no es que es una mujer, ¿no? Pero es una mujer que busca a su amado, ¿no? ¿Quién es el amado? Somos nosotros, pues, ¿no? Entonces va dirigida a nosotros. Fue escrito primeramente para el pueblo judío, ¿no? Claro. Pero viene para nosotros, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces,
A ver, sí, muy bien. Entonces ahí vamos viendo y ya nos vamos dando cuenta un poquito más y vamos a tener mejor entendimiento de cada uno de estos libros, ¿sí? La próxima clase, que nuestra última clase, no se olviden, sería bueno que hagan la tarea, no tanto que, bueno, entréguenla, ¿no? Pues ya la han hecho, pero la idea de la tarea es para que podamos conocer todos y compartir acá un poco más, ir avanzando un poquito más en el conocimiento, ¿sí? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sí, Sí. pastor. En la tarea de lo teológico, ¿qué abarca? Las enseñanzas, pues, ¿no? Las enseñanzas como cómo es Dios, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Job vimos que el aspecto teológico más importante es la soberanía de Dios, ¿no? La soberanía de Dios, ¿no? Que lo que Dios quería que Job tenga ese conocimiento de la soberanía de Dios, ¿no? Esa es la sabiduría. Dios sabe y debemos confiar en la sabiduría de Dios, ¿no? Esa es una enseñanza, ¿no? Ese es el aspecto teológico. No era ver el pecado, pues es la teología de Job mismo, ¿no? No tanto de Job, pero de los otros 4 sí. De los 4 amigos. Su teología era, no, o sea, tú has pecado, el castigo viene por el pecado. Y no era por eso, pues. ¿Sí? Muy bien. Entonces, las enseñanzas, ¿no? Los aspectos teológicos. Ahí en los libros que hemos estado leyendo, de una chequeadita y van a poder resumirlo y presentarlo, pero desde el punto de vista del autor. ¿Quién es el autor? Salomón. Y Salomón, ¿qué es lo que le pidió al Señor? Sabiduría. Eso es lo que va a desarrollar en los 3 libros, sabiduría. Y la personifica a través de una mujer. La sabiduría es una mujer. ¿Sí? Muy bien, ¿otra pregunta? Si ya no hay preguntas, terminamos. Sí, pastor. Listo, vamos a Pastor. orar y... Sí. A mi guardaespaldas, ya está que me viene a buscar ya. Allá, listo. Vamos a descansar entonces, ¿sí? Oramos. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder terminar una clase más, Señor. Ya estamos en la penúltima clase. Nos queda una más. Ayúdanos, Señor, para prepararnos y poder tener un buen tiempo aprendiendo de lo que nos falta todavía conocer, y seguiremos haciéndolo durante nuestra vida. Pero ayúdanos, Señor, para que durante este tiempo de reflexión, de estudio, también un estudio guiado, podamos encontrar esas verdades que a veces no las hemos visto porque estamos en los principios básicos, tal vez de la iglesia, algunas cosas que hemos aprendido por ahí, tal vez bien o tal vez mal, o tal vez no tan profundo como lo estamos haciendo ahora. Lo que estamos aprendiendo es porque queremos conocer tu voluntad, entender lo que tú estás diciendo, haciendo y lo que quieres transformar en nuestras vidas. Gracias, Señor. Ahora queremos terminar este tiempo y agradeciéndote por la guía de tu Espíritu Santo y darnos el descanso o la fortaleza también para los que tienen cosas pendientes que terminar en esta noche. Te damos gracias, así oramos en el nombre de Jesús. Amén.